El Estado para Karl Marx. Muchos consideran que el estatismo es comunismo. ¿A qué voy con esto? Que aquellos que no han leído a Marx y se dejan llevar por lo que personas ignorantes respecto al tema dicen, piensan que el comunismo o el socialismo, su primera etapa, es que una sola persona tome el poder como dictador, que aquella persona busque empobrecer a la población por la excesiva burocracia, un sistema de desigualdad aún mayor que el capitalismo, cuando esto no es así. Se sorprenderían de saber que para Marx, el Estado debe de ser erradicado, que el Estado es uno de los principales enemigos del socialismo y evidentemente del comunismo. ¿Pero por qué pensaba de esa manera? Entonces, ¿las subvenciones del Estado y los programas sociales no son propuestas marxistas? En teoría, la mayor parte de seguidores del marxismo han apostado por una visión más bien moderada de las ideas marxistas, y han creado sus propias interpretaciones, lo que ha permitido, es verdad, que el movimiento de trabajadores haya creado tantos sindicatos como también una gran cantidad de beneficios para la clase trabajadora, como la jornada laboral de 8 horas, un asunto que se sigue peleando hasta ahora, pues en México es tema de discusión, y el anhelo de los trabajadores que el horario laboral sea de 40 horas a la semana, o sea de 8 horas al día, cuando este fue uno de los beneficios que los movimientos de obreros consiguieron por medio de la lucha, de sacrificios hace más de 100 años. Si creen que los líderes de izquierda en Latinoamérica son marxistas, pues están en un error, porque serían más bien catalogados como socialdemócratas, más que socialistas o verdaderos marxistas. La diferencia es que los socialdemócratas piensan que pueden cambiar de manera paulatina la situación social de las personas trabajadoras y pobres, por medio de reformas sociales, es decir, que lo que buscan es un cambio no tan abrupto como una revolución proletaria, hasta transicionar a un mundo más igualitario y libre de manera pacífica. Algunos de los teóricos más extremistas del marxismo creen que este tipo de pensamiento es una traición al movimiento socialista y al marxismo, de modo que los socialdemócratas, si bien tienen ideas afines al marxismo, no son completamente marxistas en su sentido más radical. En su libro El Estado y la Revolución, Lenin retoma los aspectos más importantes del pensamiento marxista en cuestión del Estado. ¿Cuál era la opinión de Marx y Engels respecto al Estado? Y si estarían de acuerdo con los movimientos comunistas o socialistas alrededor del mundo. Lenin nos ofrece esta explicación debido a la desviación que algunos teóricos o seguidores del marxismo han hecho con respecto del Estado, siendo que las ideas marxistas también han sido retomadas por demócratas y por nacionalistas para poder justificar sus acciones. Este libro entonces es una respuesta puntual de Lenin a los movimientos europeos que tienen a Marx como emblema, pero contraviniendo todo lo que la teoría marxista en determinado momento había dictaminado con respecto al Estado, las leyes, el nacionalismo y todos estos movimientos relativos al siglo XIX y principios del XX. Inclusive he de decir que algunas ideas de los más reaccionarios de la derecha son semejantes a las ideas del marxismo respecto al Estado. Pero para comprender mejor este tema debemos de saber qué es el Estado y cuál es su función de acuerdo a la postura del marxismo. Si es que hablásemos del Estado y del por qué el ser humano requirió o necesitó de la creación del mismo de acuerdo a diferentes teóricos, filósofos, sociólogos, antropólogos e historiadores, el video tendría una duración de varias horas. Es tan extenso el análisis del Estado como una figura política de ordenamiento social, cultural y económico que ha suscitado entre los filósofos diversas discusiones sobre los porqués y el origen del Estado, aludiendo algunos a la necesidad de que existiera una institución o un intermediario en las relaciones sociales, económicas y culturales de los hombres. El aparato del Estado es necesario porque el ser humano no tiene la potestad de guiarse por sí mismo, ni de actuar de manera moral frente a otro ser humano si es que no se le obliga por medio de leyes y de represión a hacerlo. La opresión del Estado es necesaria en la medida de que preserva el orden y brinda seguridad a los individuos. Si el Estado no es capaz de garantizar ni la seguridad ni el orden o la justicia a la sociedad, se dice que es un Estado fallido, y es la obligación de la sociedad de derribar el Estado para la creación de uno nuevo. En mi opinión, yo sostendría que el Estado, a medida que pasa el tiempo, se vuelve corrupto y comienza a desviarse de su objetivo. El Estado entonces requiere de la revolución como una manera de encauzar de nuevo el funcionamiento original del Estado, pues los políticos tienden a utilizar el aparato del Estado no para beneficio de los ciudadanos o de los súbditos en caso de estados monárquicos, sino en el beneficio personal de los políticos o de los soberanos, haciendo que estos se vuelvan parásitos del pueblo y no funcionarios a favor del servicio de los intereses de la mayoría.
Si el soberano, si el político se encuentra en donde está, no es gracias a nadie más que a la determinación de la mayoría, y asimismo como la mayoría le ha puesto y embestido, le ha dado la autoridad, también se la puede y es obligación de los buenos ciudadanos hacerlo, retirar dicha autoridad. Si se quiere profundizar sobre el Estado, háganmelo saber para hacer un video en donde pueda hablar más al respecto, sobre todo sobre el contrato social y cuán veraz es este, así como de las diferentes formas de gobierno y de cuál de todas ellas es beneficiosa a la sociedad, de acuerdo a su realidad inmediata. Aunque sobre la política y sobre el Estado he hablado en otros videos que también dejaré al final de este. En esos videos trato el por qué es importante que nos involucremos en la política y de cuáles, según Aristóteles y Platón, son los diferentes tipos de gobierno que existen y cuál de acuerdo con ellos es el mejor. Hablando del Estado como un aparato represor u opresor, es que llegamos a la concepción que Marx y Engels tienen del Estado. Para Marx y Engels el Estado no es otra cosa más que la organización de una clase para oprimir a otra. Es decir, que el Estado no favorece a todos por igual, sino que más bien todo el aparato estatal obedece a una clase dominante, dándole las armas para poder mantener dominada a las clases inferiores, de modo que las leyes, que las instituciones y que los políticos en general no están al servicio de todos, sino solo de unos cuantos de una clase social, y es evidente a qué clase social está subordinado el Estado, a la burguesía. Esto recuerda a un proverbio francés sobre las leyes. El derecho mercantil permite que los ricos le roben a los pobres. El derecho civil impide que los pobres le roben a los ricos. En el libro, Lenin nos dice que la concepción del Estado que comúnmente se tiene es que es el mediador entre los ricos y los pobres, entre las dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, de manera que el Estado impide que la lucha de clases lleve a una revolución, siendo el juez o el árbitro que mantiene el orden entre las clases. Eso podemos ver que puede ser cierto, ya que el Estado no prescinde de los empresarios o de la burguesía, sino que más bien intenta mediar entre las interacciones de las dos clases sociales, con el fin de que se impida en lo más posible una rebelión. El Estado entonces aprueba leyes, hace remiendos y modificaciones con el fin de que el sistema no colapse. En ese sentido, los socialdemócratas serían más bien una especie de enemigos del socialismo, al evitar en lo posible la revolución proletaria al poner parches en un sistema a todas luces desigual y depredador. El Estado entonces tiene el poder de utilizar la fuerza para reprimir. Esto ocurre en las manifestaciones, sobre todo en aquella época, pues hemos visto al Estado hacer uso de la policía y del ejército para oprimir a las masas, ocurriendo verdaderas matanzas y ultrajes. En México, por ejemplo, tenemos a los manifestantes del 68 o el Halconazo. En Rusia tenemos por ejemplo el Domingo Sangriento de 1905, o anterior a esto la revuelta de los decembristas. Para Marx, el Estado no tiene una función real en una sociedad comunista. Sí, así como lo oyes, el Estado en una sociedad comunista desaparece, porque al no existir ningún tipo de desigualdad y por ende clases sociales, la necesidad del Estado, que es la de oprimir a una clase social por otra, se elimina, y por ende su principal objetivo se erradica, siendo ahora innecesaria la existencia de un Estado, inclusive de una democracia, es decir, de cualquier forma de gobierno estatal. Entonces, el fin último del comunismo es la supresión del Estado, no el tener un Estado que sea el que controle toda la actividad humana como muchos piensan del marxismo o de la izquierda, que se refiere a un férreo control del Estado. Ahora, cuando Marx se refiere a la dictadura del proletariado, se refiere a la organización política de los obreros, de los campesinos, en fin, de toda la clase proletaria trabajadora, para poder, por medio de una revolución socialista, hacerse del control de la sociedad y por ende de los medios de producción y del gobierno. Es decir, no es solo un caudillo o líder social el que se convierte en dictador, sino que todo el proletariado toma las armas y el poder. Cuando ocurrió, por ejemplo, la Revolución Rusa y la Revolución de Noviembre, se hicieron consejos de soldados, obreros y campesinos, quienes debían de tomar las decisiones políticas. En las fábricas se debió de crear un consejo de trabajadores para poder organizar la producción. Es decir, el proletariado tomó el control del Estado. Pero en la mayoría de las revoluciones socialistas no siempre se respeta esta decisión de que sea el pueblo quien gobierne al pueblo, que sea el trabajador quien se haga con el control de los medios productivos y del gobierno. Puede ocurrir que haya oportunistas, los cuales por medio de las ideas socialistas incurran en la toma del poder y en la opresión de los mismos trabajadores, del mismo proletariado. Para Marx es necesario que existiera una revolución para acabar con el sistema capitalista.
y poder tener los medios para poder organizar un nuevo sistema socialista, es decir, que no pensaba que gradualmente se realizara el cambio, sino que hubiese una destrucción primero del Estado burgués. La revolución del proletariado es una de las condiciones más necesarias e importantes del marxismo. No puede haber ninguna transición pacífica, porque sólo así de manera abrupta el proletariado sería capaz de tomar el poder sin oposición. Una vez el proletariado se haya hecho del poder, debe de organizarse. El nuevo Estado proletario solamente lo utilizará en un principio para combatir a la burguesía. Es la mayoría en contra de la minoría. Una vez la represión de la burguesía termine y finalmente se haya ordenado la sociedad, sin ninguna clase social y todos sean iguales, entonces el Estado desaparecerá de manera paulatina, porque ya no se requerirá más. La teoría marxista tiene su fundamento en la existencia de contradicciones en un sistema, es decir que mientras exista un amo y un esclavo, no se puede detener el proceso histórico de lucha revolucionaria. En las diferentes épocas de la historia han existido los amos y los esclavos. No importa qué tan reducida sea la diferencia entre el amo y el esclavo, mientras siga existiendo uno que es amo y otro que es esclavo, mientras la desigualdad sigue existiendo, se sigue en el proceso histórico de lucha, en el cual, hasta que el hombre sea completamente libre e igual a otro, es cuando en realidad ya no existirán más contradicciones por las cuales se deba revolucionar la sociedad. En su momento, las ideas liberales, las ideas que buscaron mayores derechos para los más desfavorecidos, que buscaban la creación de un gobierno democrático, de un gobierno parlamentario o republicano con leyes en lugar de imposiciones, que pugnaba por la libertad del mercado. En su momento todas estas ideas eran ideas de izquierda, eran ideas que buscaban reformas en la sociedad, y por ellas se hicieron varias revoluciones a lo largo del mundo. Fue cuando la burguesía luchó en contra de la monarquía, de la nobleza, del feudalismo, para transicionar a una sociedad liberal e ilustrada. A estas revoluciones Marx las llamaría revoluciones burguesas, pues aun cuando prometían mejorar la vida de las clases más desfavorecidas, en realidad significaba simplemente el encumbramiento de una clase social sobre otra, la burguesía sobre el proletariado. De modo que al existir aún la explotación, es necesario que se genere una revolución proletaria, hasta que termine de una vez por todas la explotación del hombre por el hombre, y esto solo ocurrirá cuando los trabajadores del mundo tomen conciencia y se unan en verdaderos movimientos políticos que se preparen para la conquista del poder y la dictadura del proletariado. Todas las revoluciones anteriores perfeccionaron la maquinaria del Estado, y lo que hace falta es romperla, destruirla. Esta conclusión es fundamental en la doctrina del marxismo sobre el Estado, y precisamente esto que es lo fundamental ha sido no solo olvidado sino tergiversado por los socialdemócratas. Los resultados generales de la historia nos obligan a ver en el Estado un órgano de dominación de clase y nos lleva a la conclusión de que el proletariado no puede derrocar a la burguesía si no empieza por conquistar el poder político. Si no logra la dominación de la política, si no transforma el Estado en el proletariado organizado como clase dominante, y que este Estado proletario comience a extinguirse inmediatamente después de su triunfo, pues en una sociedad sin contradicción de clase, el Estado es innecesario e imposible. Como podemos observar en estas citas, el fin último del socialismo marxista no es el fortalecimiento del Estado, o en la creación de un Estado tirano, sino más bien en la supresión del mismo. Como dice bien Lenin analizando a Marx, de inmediato que el proletariado conquista el poder político, el Estado debe de desaparecer. Pero entonces, si es que se debe de suprimir el Estado, ¿qué es lo que quedará después o con qué será reemplazado este? Según Marx, por lo que a mí se refiere, no me cabe ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni el haber descubierto la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y algunos economistas burgueses, la anatomía económica de las clases. Lo que yo aporté de nuevo fue demostrar: 1. Que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. 2. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3. Que esta dictadura no es de por sí más que el tránsito de la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Irónicamente hay medidas implementadas por los gobiernos de ultraderecha que se parecen a lo que Marx habría propuesto para la supresión del Estado, que es visto tanto por Marx como por Lenin y Engels como un parásito, que debía de deshacer el aparato burocrático y militar del Estado, según la experiencia mostrada en la Comuna de París,
en donde no se debía solo de controlar el Estado manteniendo el status quo, sino destruyéndolo. Inclusive las medidas como reducir los sueldos de los servidores del Estado estaba dentro de los planteamientos marxistas. Los burócratas, servidores públicos, ministros, gobernantes debían de vivir con el salario de un obrero. Según Marx, el régimen comunal habría devuelto al organismo social todas las fuerzas que hasta entonces venía devorando el Estado, parásito que se nutre a expensas de la sociedad y entorpece su libre movimiento. Destrucción del poder estatal, que era una excrescencia parasitaria, su amputación, su aplastamiento, el poder del Estado que ahora sería superfluo. Así es como se expresa Marx sobre el Estado, de acuerdo a la experiencia obtenida de la Comuna de París. Como sabemos, se ha inclusive buscado por parte de la socialdemocracia y de los ultraderechistas no la supresión del Estado en sí, como el marxismo y el anarquismo buscan, sino la reducción del mismo. En Argentina, por ejemplo, Milei, el político de los ultraderechistas, tiene como objetivo la disminución del Estado, el suprimir varias de las organizaciones estatales, secretarías, a fin de reducir el déficit fiscal y de reducir al mismo tiempo el estatismo, que erróneamente tacha de comunismo, no dándose cuenta que da la razón a los marxistas y anarquistas al intentar la supresión del Estado, pues las palabras de Marx bien podrían ser un eslogan de las campañas ultraderechistas que buscan la supresión del Estado, describiéndolo a Marx como un parásito que se nutre a expensas de la sociedad y entorpece su libre movimiento. De la misma manera se ha propuesto en el gobierno de izquierdas de algunos países socialdemócratas que los funcionarios públicos reciban un menor sueldo o salario reduciendo el gasto estatal, para implementarlo en reformas sociales, como el caso de México, en el cual Andrés Manuel, un socialdemócrata a todas luces, mas no un socialista o comunista, que quede clara esta diferenciación, quiso reducir el sueldo de los funcionarios públicos basándose en una antigua ley, en la cual decía que ningún funcionario debía de ganar más que el presidente de la República, siendo este el máximo a tomar en consideración. Naturalmente que muchos de aquellos funcionarios se opusieron y además metieron amparos para evitar esta nueva disposición. De acuerdo a Lenin, organizar la economía nacional de modo que todos los funcionarios en general perciban sueldos que no sean superiores al salario de un obrero. He ahí lo que darán la abolición del parlamentarismo y la conservación de las instituciones representativas. He ahí lo que liberará a las clases trabajadoras de la prostitución de estas instituciones por la burguesía. El marxismo como el anarquismo aboga por la destrucción del Estado, del aparato burocrático, de la represión del ejército, la destrucción del aparato burocrático militar de los estados modernos. En lo que difiere el marxismo del anarquismo es en las formas, pues Lenin en su obra nos habla de la disputa que se produjo entre los anarquistas y los comunistas. Pues al principio tanto Marx como Proudhon y Bakunin formaban parte de la Liga de los Justos, una asociación de intelectuales y de obreros que buscaban la llegada de una sociedad libre de la explotación, tanto del capitalismo como de la burocracia y del autoritarismo, y del poder político que se imponía sobre las masas. Sin embargo, para los marxistas, la destrucción del Estado no debe de hacerse de manera inmediata, sino que paulatinamente el Estado debe de desaparecer. El proletariado primero debe de hacerse con el poder del Estado, las comunas deberán unirse para la lucha contra el capital y su destrucción, para la represión de la burguesía. Cuando hablamos del proletariado hablamos de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, de aquellos que son los grandes marginados de la sociedad. Los trabajadores deberán de organizarse. No habla de centralizar el poder en la forma de una persona, sino en la forma de una clase social oprimida. El poder debe de ser para el proletariado, no para el oportunista. Marx lo menciona como organizar la unidad de la nación, lo cual se interpreta como una contradicción del centralismo consciente, democrático proletario, al centralismo del tipo burgués burocrático y militarizado. Para esto, Marx menciona la llegada de un periodo intermedio entre el capitalismo y el comunismo, que es conocido como socialismo de manera vulgar, es decir, que antes de la llegada del comunismo y por ende de la desaparición de toda fuerza represiva del Estado, y como el Estado siendo una fuerza represora desaparece, entonces no existe un Estado como tal, sino que los seres humanos son capaces de organizarse de manera que no haya necesidad de la existencia de ningún poder que limite o que coaccione al ser humano, pues éste actuará con total libertad, yéndose solo mediante su deber hacia la comunidad, hacia la sociedad, como los anarquistas buscan después de la revolución, la existencia de una destrucción completa del Estado y de toda forma de autoridad. Sin embargo, Marx menciona que de acuerdo a lo experimentado dentro de la Comuna de París, el primer proyecto socialista,
Para que este Estado comunista llegue, primero deben de tomar el poder los obreros, los campesinos y los soldados, es decir, el proletariado, reemplazando al Estado burgués por un Estado nuevo proletario revolucionario, la llamada dictadura del proletariado. En esta nueva organización social aún persistirán algunos de los vestigios del capitalismo, que se irán erradicando a medida de que pase el tiempo y mejore la organización. Las fuerzas represivas del Estado deberán de utilizarse para destruir la resistencia de la burguesía, pues como sabemos, nunca ha sido sencillo el instaurar un nuevo sistema sociopolítico y económico, pues después de la revolución siempre vienen contrarrevoluciones de aquellos que buscan recuperar sus privilegios. Es el viejo régimen que se niega a morir y se rebela ante el nuevo. Ocurrió en la Revolución Francesa, ocurrió en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, en cualquiera de los movimientos armados que han buscado la emancipación y la transformación de la sociedad, pues la Revolución Francesa debió de afrontar coaliciones de las monarquías en su contra, así como la Revolución Rusa debió de afrontar en su momento a las monarquías y gobiernos burgueses que se oponían a los revolucionarios, en el conocido como Movimiento Blanco, que requirió de la organización del Ejército Rojo para luchar contra los blancos, resultando finalmente victoriosos después de varios años de guerra civil. Por lo tanto, Marx como Lenin son conscientes de que el establecimiento de una sociedad comunista no debe de darse de la noche a la mañana como los anarquistas piensan, sino que debe de haber un periodo de transición, el denominado socialismo, ya que el comunismo como tal nunca ha existido en el mundo, aunque para Marx este periodo era conocido como la fase inicial del comunismo, para finalmente después de este periodo de transición se llegue finalmente a la fase final del comunismo, la supresión total del Estado y de la lucha de clases, en donde el hombre sea totalmente libre. Como lo explica Lenin citando a Marx y Engels, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia solamente para los ricos, para la minoría, partiendo de esta democracia capitalista inevitablemente estrecha, que repudia por debajo de la cuerda a los pobres y que es por lo tanto una democracia profundamente hipócrita y mentirosa. Pero la dictadura del proletariado, es decir, la organización de la vanguardia de los oprimidos en clase dominante para aplastar a los opresores, no puede conducir tan solo a la simple ampliación de la democracia, sino que, a la par de la ampliación del democratismo, que por vez primera se convierte en un democratismo para pobres, en un democratismo para el pueblo, y no en un democratismo para los ricos, la dictadura del proletariado implica también una serie de restricciones puestas a la libertad de los opresores, de los explotadores, de los capitalistas. Solo en la sociedad comunista, cuando se hayan roto ya definitivamente la resistencia de los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases, es decir, cuando no haya diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación a los medios sociales de producción, solo entonces desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad. Solo entonces se hará realidad una democracia verdaderamente completa, una democracia que verdaderamente no implique ninguna restricción, y solo entonces la democracia comenzará a extinguirse, por la sencilla razón de que los hombres, liberados de la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, bestialidades y absurdos de la explotación capitalista, se habituarán poco a poco a la observación de las reglas elementales de convivencia, conocidas a lo largo de los siglos y repetidas desde hace miles de años en todos los preceptos, a observarlas sin violencia, sin coacción, sin subordinación, sin un aparato especial de coacción que se llama Estado. Por lo tanto, y en conclusión, para los comunistas, en especial en la teoría marxista, el Estado es un parásito, es un organismo que debe de desaparecer, una maquinaria que es utilizada por las clases dominantes para mantener la opresión de las clases recesivas, o lo que es lo mismo, es la forma en la cual el burgués oprime al proletario, pues las democracias de aquella época, como muchas de esta época, solamente sirven para una casta política, para que una minoría mantenga sus privilegios, pues no es de extrañarse que exista una casta política que se haya servido del poder para sus propios fines, una oligarquía que gobierna el país por medio del nepotismo y del influyentismo, dando al hombre común, al hombre de pie, la sensación, la apariencia de que existe una democracia, pero en realidad solamente hay democracia en cuestiones que les conviene a los poderosos. Pero en los asuntos más importantes, ellos son los que toman las decisiones sin cuestionar, sin tomar en consideración la opinión de los ciudadanos, siendo entonces esta democracia, como bien menciona Lenin, hipócrita y mentirosa. El Estado, diría Marx, tenía como función ser el mediador, el ente neutral entre los proletarios y la burguesía, de modo que pudiera mediar en la lucha de clases, pero en realidad el Estado se divorcia de la sociedad,
del individuo, existiendo una maquinaria que sirve solo para la operación de una clase por otra, y de la cual se sirven los burgueses y los burócratas, los cuales al percibir salarios altos por sus funciones, dejan de considerarse servidores para considerarse amos. El Estado, que es un parásito que no permite la evolución de la sociedad y que sirve para impedir el progreso natural de la humanidad, debe por lo tanto desaparecer, ser destruido. En eso Marx y Engels, así como Lenin, están de acuerdo con los anarquistas, pero antes de su destrucción, debe por medio de una revolución, el proletariado conquistar el poder político, para poder tomar la vieja maquinaria del Estado y crear de ella una nueva, en lo que se denomina la dictadura del proletariado, lo que algunos conocen como socialismo y lo que Marx llama la fase inicial del comunismo. En dicha fase es evidente que parte de los antiguos modos capitalistas o burgueses van a prevalecer, pero con el tiempo se irán destruyendo. Durante la conquista del poder político del proletariado, debe de suprimirse en la medida de lo posible la burocracia, pues ésta se divorcia del Estado por el hecho de que percibe mayor salario que cualquier ciudadano, y esto le hace ser déspotas. En el nuevo Estado, los burócratas no han de ganar más que cualquier obrero común, y deberán realizar su trabajo de manera que con el correr del tiempo y habituados al mismo, no haya necesidad de superiores ni de inferiores, de una autoridad, sino que sea el ser humano por el deber mismo, que deba realizar las tareas de administración y de organización, una verdadera autonomía. Solo entonces llegará la fase final del comunismo, una sociedad sin leyes, sin clases sociales, sin la necesidad de Estado, sin la necesidad de autoridades, completamente libre. Como vemos, inclusive con los más radicales ultraderechistas, Marx concuerda en que el Estado es un lastre, un parásito, y que debe de ser destruido, pero no sin antes haber servido para la organización del ser humano. Además de que también es verdad que las instituciones públicas y que los servidores de las mismas ganan sueldos extravagantes, y que muchas de estas instituciones, más que estar al servicio de la población, están al servicio de sí mismos, sirviendo para el desvío de fondos. Un Estado debe de estar bien administrado, al punto de que con pocas instituciones sea capaz de operar con la mayor eficiencia posible, que como saben existe una diferencia entre eficacia y eficiencia. Por un lado implica la consecución de una tarea utilizando todos los recursos disponibles o inclusive más, pero lo segundo implica no solo la consecución de la tarea, sino también el ahorro en recursos. Ambas llegan a un mismo fin, pero es evidente que una de ellas lo hace de mejor manera, ahorrando la mayor cantidad de recursos posibles. De modo que también estaría de acuerdo en reducir tanto instituciones de gobierno como también los sueldos de aquellos que las operan. Lo que se ha criticado del socialismo y del comunismo, que supuestamente son ideologías que ponen al Estado como la máxima autoridad, cuando en realidad el Estado comienza a perder peso hasta desaparecer en ambas concepciones. Lo que hemos visto en algunos de los supuestos estados socialistas es la concentración de poder, no en el proletariado sino en una casta política, como sucede en el capitalismo o el feudalismo, que se convierten en verdaderos reyes o emperadores, o también en oligarcas, cuando en realidad lo que planteaba tanto Marx como Lenin y Engels era la creación de un Estado sumamente democrático, dirigido por las clases oprimidas, por el proletariado, y si es que revisamos la historia, veremos que nunca se le ha dado el poder al pueblo como tal, sino que se le arrebata de las manos el mismo poder político y se usa para los intereses del nuevo rey, del nuevo oligarca. El control de las empresas no se le ha dado tampoco a los sindicatos o a los obreros y a los campesinos, haciendo que sean los trabajadores quienes decidan cómo llevar las riendas de la empresa y no la burguesía. De manera que la socialización de los medios productivos también ha fracasado en algunos de los ejemplos de socialismo moderno. Lenin acusa de estos atropellos al socialismo, a la subversión o malinterpretación, e inclusive una malinterpretación oportunista, consciente de las palabras de Marx y de Engels, poniendo como ejemplos de esta malinterpretación a teóricos como Panekov, Charnov, Bukharin, Kautsky, Lejanov, entre otros, los cuales pertenecen a una socialdemocracia moderada. La socialdemocracia no es otra cosa más que la visión más tibia, por así decirlo, de las teorías marxistas. Son el brazo débil del marxismo, pues los socialdemócratas, los cuales a diferencia de los comunistas o socialistas que describe Lenin, son vistos como algo aceptable dentro de las políticas europeas de aquella época, pues no buscan destruir a la burguesía por medio de una revolución armada, sino que los socialdemócratas son aquellos que piensan que el socialismo puede establecerse sin la necesidad de una revolución proletaria, utilizando simplemente la política para hacer concesiones al proletariado, disminuyendo el poder de la burguesía.
Fue la socialdemocracia la que en parte destruyó la capacidad de los socialistas de convencer a los trabajadores, al proletariado de hacerse con el poder político, pues los socialdemócratas pactaron con la burguesía para reducir el descontento de los trabajadores, ofreciéndoles mejores salarios, algunas que otras concesiones sociales y políticas, que en su momento pusieron freno al ánimo revolucionario del proletariado. Los socialdemócratas, por tanto, son considerados como traidores a la visión marxista y como conspiradores en contra del proletariado internacional, pues han logrado mediar entre la burguesía y el proletariado, de modo que la primera no pierda mucho y los segundos no ganen demasiado. Esto aunado con la desinformación que los medios hacen sobre las teorías marxistas y sobre la figura de Marx, de Engels y de Lenin, así como de otros teóricos del marxismo, haciendo que los mismos proletarios odien una ideología que es la que más les beneficia. Esto y la cobardía, pues el obrero cambió el poder político por una barra extra de pan. El proletariado cambió la oportunidad de ser ellos los que tengan el poder, a simplemente tener más libertades en una jaula de hierro. Estas son algunas de las lecciones que Lenin nos da en su libro El Estado y la Revolución, escrito en el año de 1917, justamente el mismo año de la Revolución Rusa, y a poco tiempo de la toma de poder bolchevique, pues este libro tendría otro capítulo que describiría las lecciones que se podrían extraer de la Revolución Rusa de 1905 y de 1917, pero como Lenin lo describe, es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir sobre ella. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que al fin puedas entender en qué consistía el marxismo y cuáles fueron sus aportaciones para la construcción de un nuevo sistema político, económico, social y cultural, de la mano de las anotaciones de Lenin. El libro se los dejo en la descripción de este video para que puedan leerlo y con ello formarse un criterio propio. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.